Hola a todos, ¿cómo están? En esta oportunidad estudiaremos el tema de los triángulos. Resolveremos algunos ejercicios que nos van a permitir aplicar las propiedades básicas de los triángulos. Las propiedades básicas se refieren a estas tres propiedades, que dice que la suma de sus tres ángulos internos de un triángulo da 180 grados. La suma de sus tres ángulos externos debe dar 360 grados. Y un ángulo externo es la suma de dos ángulos internos no adyacentes a dicho ángulo externo. Ya, aquí está el primer ejercicio. En un triángulo ABC, está ABC, la medida de sus ángulos interiores son tres números consecutivos, dice. Tres números consecutivos. Calcule la medida del ángulo menor. ¿Ya? Entonces, lo que hay que primero explicar es qué significa tres números consecutivos, ¿no? Tres números consecutivos, ¿qué es eso, no? ¿Qué son tres números consecutivos? Por ejemplo, puede ser 20, ¿no? 21, 22, ¿no? Esos serían tres números consecutivos, ¿ya? O sea, tres números consecutivos quiere decir que a partir del primer número, el siguiente se obtiene agregándole una unidad, ¿ya? Entonces aquí en este ejercicio me dicen que los ángulos interiores de este triángulo, los ángulos interiores, que se refiere a esto que está aquí, a ver, este angulito, deben ser tres números consecutivos, ¿ya? Entonces podríamos ir tanteando, ¿no? Una estrategia sería tantear cuáles son esos números consecutivos, teniendo en cuenta una de las propiedades básicas de los triángulos, que es que la suma de sus ángulos internos me tiene que dar 180 grados. Entonces podemos ir tanteando y hasta encontrar tres números consecutivos que me den 180 grados. Esa sería una forma. Otra forma de hacer el ejercicio sería a través de las ecuaciones, planteando una ecuación. Por ejemplo, podríamos poner que el menor ángulo sea alfa, ¿no? Uno de los ángulos sea alfa, el menor de todos. Entonces el ángulo intermedio va a ser alfa más 1. Entonces le ponemos, vamos a ponerle a esto de acá alfa más 1, alfa más 1, alfa más un grado, digamos, ¿no? Y el ángulo mayor va a ser alfa más 2. Ahí está, alfa más 2. Listo. Ahí están los tres ángulos consecutivos. Entonces, según la propiedad, la suma de los tres ángulos internos debe dar 180. Entonces, aplicamos, ¿no? En el triángulo ABC, aplicamos la propiedad que dice que suma de los ángulos internos debe dar 180 grados. Suma de los ángulos internos, o sea, que se refiere a alfa más 1 más alfa más 2. ¿Ya? Y esto debe dar 180 grados. Ya está, ya está planteado la ecuación ya. Ahora hay que resolverla. Aquí observo que este es un alfa, acá tengo otro alfa, me sale 3 alfa. Entonces 3 alfa, y acá me sale 3 más 1 más 2 más 3, 3 alfa más 3 es igual a 180 grados. Ya está. Este más 3 pasa a restar al 180. Entonces me quedaría así. 3 alfa es igual a 180 menos 3, 177 grados. Ahora el 3 pasa a dividir al 177 grados y obtengo el valor de alfa. Entonces por lo tanto alfa me sale 177 entre 3, o sería acá 5 y acá sería 9.
59 grados. ¿Ok? Alfa vale 59 grados. Entonces ya tengo uno de los ángulos internos, los demás son consecutivos. Entonces los otros ángulos serían, son entonces 59, sería 60 y sería 61. Ahí está. Y lo puedes comprobar, ¿no? Lo puedes comprobar. A ver, comprobando, la suma de los tres debe dar 180, ¿no? Sería así: 59 más 60 más 61. A ver qué me da. 10 va 1, 6 por 3, 18. Ahí está, 180 grados. Entonces, de estos tres me piden el menor, el ángulo menor, y el ángulo menor es alfa justamente. Esta sería la respuesta. Alfa igual 59 grados. 2. Me dice, en el triángulo ABC, en este triángulo ABC, AB es igual a BD. Aquí hemos graficado el triángulo con el programa de GeoGebra, que me da el gráfico real, ¿no? 20 grados, esta es la medida de 20 grados y esto representa la medida de 50 grados. AB igual a BD, eso hay que indicarlo en la gráfica. Ya, en la gráfica vas a poner, que estas marquitas, ve, ahí está, AB igual a B. Esto es lo que usualmente se hace, ¿no? Para representar el hecho de que la longitud de AB y la longitud de BD son iguales, ¿no? Marcas iguales indican una igualdad de longitudes. O sea, aquí tenemos el triángulo ABD, es un triángulo isósceles, ¿ya? El triángulo ABD es isósceles porque tiene dos lados iguales. Entonces, cuando un triángulo es isósceles, o sea, cuando tiene dos lados iguales, también tiene dos ángulos iguales. ¿Y quiénes son esos ángulos iguales? Son los ángulos que se oponen a los lados iguales. Ahí está, ¿ves? Ahí está. ¿Ya? Y el tercer lado se llama base. O sea, otro criterio para reconocer los ángulos iguales es que los ángulos iguales se encuentran en la base. La base es el tercer lado, el lado que es distinto a los otros dos. ¿Ya? Entonces, en este caso, este angulito de acá y este angulito de acá deben ser iguales. Ahora, como los tres ángulos suman 180 en el triángulo ABD, ¿no? Y uno de ellos es 20, entonces los otros dos, el ángulo A y el D, deben sumar 160, ¿no? Con 20 llegan a dar 180, 160. Entonces el ángulo A y el ángulo D suman 160. Y como los ángulos son iguales, entonces lo divido entre 2. 160 entre 2 sería 80. Entonces cada uno valdría 80 grados. Ya, o sea, acá le pones 80 grados. Ya, y acá también le pones 80 grados. Ahí está. ¿No es cierto? Listo. Ahora, para hallar X hay una propiedad, ¿no? Que lo podemos propiedad. La suma de dos ángulos internos, o mejor dicho, un ángulo externo, el X por ejemplo, es la suma de dos ángulos internos no adyacentes a él. ¿No es cierto? Y eso es lo que tengo aquí, por ejemplo. En el triángulo, voy a sombrearlo ya, en el triángulo BCD, en este triangulito. ¿Qué es lo que tengo ahí? Conozco dos ángulos internos, uno mide 50 y el otro mide X en ese triángulo. Y el 80 grados es el ángulo externo de ese triángulo. ¿Cómo reconocer que un ángulo es externo? Un ángulo es externo cuando está formado por uno de los lados del triángulo
y el otro lado de ese ángulo es la prolongación de uno de los lados del triángulo. En este caso, mira, prolongamos y ahí se forma el ángulo externo. Ahí está, mira, este ángulo externo tiene como el 80, tiene como lados la prolongación de CD, y el otro lado es justamente uno de los ángulos, uno de los lados del triángulo. Por lo tanto, 50 más X es 80, debe dar 80. Quiere decir que X debe ser 30 grados. Ya, entonces acá vamos a poner aquí el proceso. Ya, vamos a poner el proceso. Esto lo ponemos acá. Ya. Entonces lo primero que hemos establecido es que en el triángulo ABD, ya, que el triángulo ABD, ya, es isósceles. Isósceles. Ya, acá se cumple que AB es igual a BD. ¿Ya? Y de acá sacamos, como consecuencia de esto, sacamos lo siguiente, ¿no? Que el ángulo, podríamos decir, a ver, el ángulo A, ¿no?, más el ángulo D, ¿no?, más 20, me debe dar 180, ¿no? Entonces el ángulo A más el ángulo D es igual a 160, ¿no? Pero estos ángulos son iguales. Estos ángulos son iguales. Entonces puedo decir que cada ángulo, que el ángulo A, el ángulo igual a D, y este es igual a 160 entre 2. Y este es igual a 80. ¿Ya? Ahora, en el triángulo BCD, apliqué suma de dos ángulos externos, o apliqué suma de dos ángulos internos. Apliqué eso, suma de dos ángulos internos. Entonces dije así, ¿no? X es un ángulo interno, más el otro ángulo interno 50, me tiene que dar 80. Y por lo tanto, entonces X debe ser 30 grados, 80 menos 50. Y esa es la respuesta, 30 grados. ¿Ya? ¿De qué otra manera se pudo haber hallado X? No es la única forma. También pudiste haber hallado X si te das cuenta que este angulito que está aquí debe ser el suplemento de 80 grados. O sea, esto de acá debe ser 100 grados. 100 grados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada vez que tenemos así un angulito, esto se llama ángulo llano. ¿Ya? Esto se llama ángulo llano. Si este es alfa y este es beta, los dos deben sumar 180 grados. ¿Ok? Entonces, como este es 80 y este es 100, y en el triángulo BCD puedes aplicar suma de ángulos internos. Puedes aplicar suma de ángulos internos igual 180. ¿No? Entonces, como acá tiene 100 y este es 50, sería 150. Entonces, ¿cuánto le falta a 150 para que sea 180? 30. Entonces X valdría 30 también. Es otra forma que pudiste haber resuelto el ejercicio. Vamos a la número 3. Tenemos, dice en la figura, AB es igual a BC. AB es igual a BC. Calcula X. O sea, lo que me está diciendo este ejercicio es que el triángulo ABC es isósceles. Voy a ponerlo aquí. El triángulo ABC es isósceles. Porque me está diciendo que AB es igual a BC. Entonces, según la propiedad de los triángulos isósceles,
tiene dos lados iguales, ¿no es cierto? Y los ángulos en la base son iguales también, ¿no es cierto? Va a tener también dos ángulos iguales. En este caso, como los lados iguales son AB y BC, entonces la base va a ser AC. Por lo tanto, este ángulo A, este angulito A y este angulito C deben ser iguales. ¿Ok? Deben ser iguales estos angulitos. Ahí está. Entonces, como el ángulo acá mide 40, ¿no? Entonces el ángulo A más el ángulo C tiene que ser 140. Para sumado con 40 me dé 180, que es lo que se debe cumplir en los triángulos, ¿no? La suma de sus ángulos internos debe dar 180. Entonces, como la suma de A y C es 140 y sus dos ángulos son iguales, cada uno debe ser 140 entre 2. O sea, debe ser 70 grados. Este ángulo debe medir 70 grados. Y el de acá también debe medir 70 grados. Listo. Ok. Ahora, también observo aquí un cuadrilátero. Ya vamos a pintarlo. Acá yo tengo un cuadrilátero. Ya. Ahí tenemos un cuadrilátero. Tenemos un cuadrilátero ahí. Ok. Ahí está el cuadrilátero, ¿no? Entonces acá ponemos en el cuadrilátero EBFD, ya, EBFD es un cuadrilátero, ya. Vamos a poner acá cuadrilátero. Es un polígono que tiene 4 lados. Habíamos hecho ya el tema de los polígonos, ¿no? Entonces se cumple una de las propiedades, que la suma de sus ángulos internos tiene que dar 360 grados. ¿Ok? La suma de los ángulos internos de un cuadrilátero siempre tiene que dar 360 grados. Eso lo vimos en el tema de los polígonos. Entonces planteamos esta ecuación, ¿no? Si quieres puedes acá ponerle un ángulo, un angulito, una variable, ¿no? Puedes ponerle acá teta si quieres. Teta. Le podemos plantear una ecuación o lo podemos hacer también mentalmente, ¿no? Pero vamos a plantear la ecuación. Sería teta, es uno de los ángulos internos, más 40, es el otro, el segundo, más el tercero 100, ¿no? Y más, aquí este ángulo indica que es 90 grados, es un cuadradito, más 90 grados, ¿no? Todo eso me tiene que dar 360. Ya está, ya. Entonces sumo 40 con 100 y con 90. Entonces me va a quedar teta más, acá me sale 140, 40 más 100, 140, más 90, ¿no es cierto? Saldría 230. 230. Teta más 230. ¿Ya? Es igual a 360 grados. El 230 pasa a restar al 360, ¿no? Eso ya es tema de las ecuaciones y por lo tanto me sale aquí el valor de teta. Sería entonces 130 grados. Listo. Hemos hallado el ángulo E, que mide 130 grados. Este angulito es 130 grados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 130 más 40 más 100 y más 90 debe dar 360. Entonces, como ya tienes este angulito E, puedes hallar el ángulo que está acá junto al ángulo teta. Ojo que los dos suman 180 grados, ¿no? Ojo que los dos tienes así. Vamos a ponerlo aquí. Tienes algo así. Este angulito mide 130 grados. Entonces hemos dicho que todo este ángulo debe sumar 180, ¿ya? Debe ser 180. Es un ángulo llano.
Entonces este angulito, el adyacente a 130 debe ser 50 grados para que dé 180. Ok, entonces este angulito de acá debe ser 50 grados. Ya está. Listo. Y acá tengo un triángulo, el triángulo ADE. En el triángulo AD conozco dos ángulos internos. 70 más 50 suman 120. Entonces X tiene que ser obligatoriamente 60 grados, ¿no? Porque los tres ángulos deben sumar 180 grados. O también lo puedes plantear como una ecuación. Sería así, ¿no? En el triángulo AED, ya, AED, en ese triángulo, suma de ángulos internos es 180 grados. ¿No? Los ángulos internos serían 50, ¿no? 50 más 70, ¿no? Más X igual 180 grados. ¿Ok? Acá suma 50 más 70, ¿no? Sale 120. 120 más X igual a 180 grados. Por lo tanto, X es 60 grados. Y esa es la respuesta. Ok, bueno, acá en el triángulo ABC aplicamos, entonces acá decimos que el ángulo A, ¿no? Debe ser igual al ángulo C. ¿Ya? Y esto debe ser igual a ya, debe ser igual entonces a, ponemos acá 180, ¿no? Menos 40, ¿no? Entre 2, o sea 140 entre 2, y esto es 70 grados. Listo. Ejercicio 4. En el gráfico ABC es un triángulo equilátero, dice. ABC es un triángulo equilátero. AE igual a DE o AED. Medida del ángulo ACD es 40. Calcula medida del ángulo ADC. ¿Ya? Entonces ten cuidado con este símbolo. Este sería medida del ángulo, ¿no? Medida del ángulo. Ten cuidado. Ya, dice que el triángulo ABC es equilátero. Entonces acá tenemos un ejemplo del triángulo equilátero. ¿Qué cosa era un triángulo equilátero? Era aquel que tiene sus tres lados iguales, ¿no? Y como consecuencia de ello también debe tener sus tres ángulos iguales. Y como la suma de los tres es 180 y los tres ángulos son iguales, entonces divido 180 entre 3, sería 60. Por lo tanto, un triángulo equilátero siempre sus ángulos internos van a medir 60 cada uno. ¿Ya? Entonces quiere decir que el ángulo A, ¿no? El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C deben dar, todo debe dar 60 grados. Entonces como voy a poner aquí, esto mide 60 grados, ¿ya? 60 grados, acá también mide 60 grados, ¿no? Y para que el ángulo C mida 60 grados, el angulito pequeño tiene que ser 20 grados. Ahí está, ¿no? Porque 20 más 40 me da debe dar 60 grados, porque el triángulo es equilátero. ¿Ya? El triángulo es equilátero. Ahí está, 20 grados. Listo. Ahora puedo saber directamente cuánto mide este angulito. Ojo, el dato dice que AE es igual a ED. Eso hay que indicarlo en la gráfica. ¿Ya? Eso hay que indicarlo en la gráfica. AE, vamos a poner acá una bolita, y D igual a ED. Listo. O sea, el triángulo es isósceles, ¿no? El triángulo es isósceles. Los lados iguales son estos de acá, lo que no está bolita, y la base es AD. Y habíamos explicado que en la base los ángulos son iguales. Entonces,
Entonces este angulito de acá tiene que ser X. Tiene que ser X. Ya, porque los ángulos en la base son iguales. Si acá mide X, acá también debe medir X. Ok, además puedo hallar el ángulo E, ¿no? De dos maneras. Lo más fácil es sumar 60 más 40. Ojo, la suma de dos ángulos internos, aquí está la propiedad, dos ángulos internos me da un externo. O un ángulo externo es la suma de dos ángulos internos. Por ejemplo, el ángulo E es el ángulo externo. Y es igual a la suma de 60 con 40. 60 más 40 es 100 grados. Entonces este angulito va a ser 100 grados. ¿Ok? Entonces podemos ir planteando aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? El triángulo ABC, ¿no? Dice que es equilátero. Equilátero. Entonces, como consecuencia de ello, el ángulo A, por definición, ¿no? Debe ser igual al ángulo B, igual al ángulo C, igual a 60. Listo. Otra situación es que el triángulo, ¿no? ADE es isósceles, ¿no? Isósceles. Isósceles, vamos a poner aquí. Ya. Isósceles. ¿Por qué? Porque me decían que ED o AE igual a ED, ¿no? Ya. Entonces pongo acá AE igual a ED. Ya. Entonces, como consecuencia de ello, sacamos que el ángulo A, el ángulo, podemos poner acá DAE, ese angulito DAE también es igual al ángulo ADE, ¿no? Igual a X. Ya está. ¿Ya? El ángulo ADE es igual al ángulo DAX. Listo. Y por ángulo externo, ¿no? También sacamos acá, ¿no? En el triángulo ACE, aplicamos suma de dos ángulos internos, ¿no? Aplicamos el ángulo E. Vamos a poner acá, ponemos acá, ¿no? AED, el ángulo E era igual a la suma de 60 más 40. Ya, ahí está. Este es 100. Acá podemos ponerle ángulo externo, ¿no? Vamos a poner aquí ángulo externo. Entonces vamos a poner mejor así, a ver. Ya, así. Sería entonces el ángulo AED es ángulo externo. Ya, entonces por eso saqué que vale 100. Y por último, en el triángulo ADE voy a aplicar suma de ángulos internos. Suma de ángulos internos es 180 grados. Ya, entonces acá aplicamos eso, ¿no? Sería entonces, uno sería X, el otro también va a ser X y el otro va a ser 100. Ahí están los ángulos internos. Eso debo igualarlo a 180 grados. Acá me queda 2X igual, el 100 pasa a restar al 180, quedaría 80, ¿no? Ahí está. Y por lo tanto X es 40 grados. Ya está ya. Y esa es la respuesta entonces. 40 grados. Problema ejercicio 5. Me dice, calcula la medida del ángulo ACF. Y me dan esta condición. BC igual CD.
Eso lo vamos a indicar aquí con una marqueta. BC, una bolita acá, igual a CD. Y otra bolita acá. Ahí está. Ya, BC igual a CD. Ahí está. Además me dicen que teta menos alfa es igual a 5. Ya. Pues hay que poner aquí como dato. Ya. Teta menos alfa igual 5 grados. Ya está ya. Y acá podríamos decir entonces que teta es igual a alfa más 5. Ahí está. Ya, que teta es igual a alfa más 5, porque el menos alfa pasa a sumar, ¿no? Todo lo que está restando pasa al otro lado sumando. Entonces teta es alfa más 5. Ahí tengo una condición. Ahora, observo este triangulito. Estoy sombreando. Este triangulito, el triángulo DFE, es un triángulo rectángulo, ¿no? Este angulito de acá vale 90 grados. Porque el que está a su lado también vale 90 grados, ¿no? Ángulo llano, luego deben ser 180 grados. Entonces tiene que ser 90 grados. O sea, es un triángulo recto. Y acá tenemos una propiedad de los triángulos rectángulos. Si uno de sus ángulos es recto, los otros dos son ángulos agudos, menores que 90 grados. Y entonces la suma de ellos tiene que dar 90 grados. ¿Ok? ¿Y por qué tiene que ser así? Porque como los tres ángulos deben sumar 180 y uno de ellos es 90 grados, entonces quiere decir que la suma de los otros dos debe dar 90, para que sumado con el otro 90 me da 180. Entonces yo puedo aplicar una ecuación ahí entonces, ¿no? En el triángulo, ya, vamos a poner aquí, en el triángulo rectángulo EFD, vamos a poner acá, triángulo rectángulo EFD, EFD, es un triángulo rectángulo, vamos a poner acá mejor, triángulo rectángulo, vamos a poner, triángulo rectángulo, ya. Entonces, la ecuación sería así, alfa más teta debe dar 90. Listo. Pero ¿quién es teta? Teta es alfa más 5. Esto lo voy a reemplazar aquí. Este es alfa más 5. Entonces acá pongo alfa más, ya, si quieres ponemos acá, lo marcas acá. Esto de acá es alfa más 5. Ya. Alfa más 5 igual 90. Entonces acá me queda 2 alfa, el 5 pasa a restar, ¿no? El 5 pasa a restar al 90, entonces quedaría 85. Ya, alfa me quedaría entonces 85. Ahí está. Ahí está. ¿Ok? Ya está ya. Acá me va a salir alfa, acá hay un error me parece, aquí alfa va a salir un número fraccional, no se puede dividir 85 entre 2, ¿ya? Teta menos alfa es 5 grados, teta es igual, acá si despejamos sería alfa más 5, ¿ya? Alfa más teta 90, ¿no? Entonces acá sería alfa más teta, o sea, teta es alfa más 5, sería 2 alfa, y 5 pasa a restar, quería 85 entre 2. Bueno, vamos a ponerlo con decimal, no importa, ¿no? Por lo tanto, alfa queda 85 entre 2. ¿Ya? 85 entre 2. Y alfa es igual entonces 42,5, ¿no? 42,5 grados. No necesariamente tiene que salir entero también los ángulos, ¿no? Puede salir decimal.
42,5 grados o también 42,30 minutos. Esto también sería 42,30 minutos. También lo puedes poner así si quieres, ¿no? O mejor dicho, a ver, vamos a ponerlo bien. Esto sería así: 42 grados 30 minutos. Lo puedes poner en grados y minutos, o también lo puedes poner en solamente en grados, hermano. 42,5 grados. Ya, ahora hay una propiedad, ángulos opuestos por el vértice. Se llama así: ángulos opuestos por el vértice. Si yo tengo aquí dos rectas que se cruzan, y si este mide alfa, el otro también va a ser alfa. Son iguales, ¿ya? Entonces aquí este va a ser teta, ¿ok? Esto va a ser teta. Como el triángulo BCD es teta, como el triángulo BCD es isósceles, entonces BC igual CD, entonces la base va a ser BD, el tercer lado es BD, y ahí se encuentran los ángulos iguales. Entonces este angulito que está acá también debe ser teta. Ya está, ya. Este va a ser teta, entonces. Teta. Ya, vamos a poner esto mejor. Esto va a ser entonces teta. Ya está, ya. Ya. Ojo, otro criterio es que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Ya. Ahí está. A bolita se opone teta, a la otra bolita se pone teta. Listo. Entonces podemos plantear una ecuación. En el triángulo BCD, ya, BCD, ok, en el triángulo BCD, ya, vamos a poner acá, en el triángulo BCD, ¿no? Suma de ángulos internos me debe dar 180. Entonces escribo, ¿no? Sería teta más x igual a 180. Ya, entonces acá me quedaría que x es 180 menos 2 teta, ¿no? Porque estos dos se van a sumar, ¿no? Va a salir 2 teta, pasa a restar ahí, ¿no? Este va a salir 2 teta y va a pasar a restar, ¿ya? Pero teta, ¿quién era? Teta era alfa más 5. Aquí está, teta es alfa más 5. Entonces reemplazo. Acá sería entonces igual, ¿no? Igual 180, ¿no? Menos 2 veces teta, que es alfa más 5. Ahí está. Ya. Alfa más 5. Ya. Este es el valor de teta por la parte de arriba, ¿no? Que teta valía alfa más 5. Listo. Entonces acá me va a quedar que x, ya, x igual entonces 180, ¿no? Menos 2 alfa menos 10, ¿no? Esto se multiplica, ya. Esto se multiplica, vamos a poner acá, se aplica la propiedad distributiva, 2 alfa y el 2 multiplica el 5. Ojo, negativo 2 por alfa es negativo 2 alfa. Negativo 2 por positivo 5, menos por más es menos. Tengan cuidado con la regla de signos. La 2 por 5 es 10. Ya, entonces acá va a salir 10. Ya está, ya. Mira, a ver, yo puedo reemplazar acá 2 alfa. En vez de reemplazar el valor de alfa, reemplazo 2 alfa. 2 alfa es 85, lo reemplazo aquí. Aquí lo reemplazo, ¿no? Y ojo, 180 menos 10, 180 hay que restar 180 menos 10, ¿no? Aquí es 10. Resto 180 con menos 10. Ya, entonces me quedaría así: x igual
180 menos 10 es 170, ¿no? Sería 170, ya, menos 2 alfa, pero 2 alfa es 85, ya, este es 85, ya está, ya. Entonces, por lo tanto, x sale 170 menos 85, ¿no? Acá sale 85. Ahí está, 85. Y eso va a ser la respuesta. Listo. Entonces, no era necesario aquí hallar el valor de alfa, ¿no? Simplemente he reemplazado 2 alfa aquí por 85 y la respuesta sale un número entero, ¿no? X vale 85, pero alfa sí salía un número decimal. Bueno, el siguiente, el último ya, 6. En el gráfico me dicen que aquí está el gráfico hecho en GeoGebra, ya, con más precisión. Me dicen que DE igual a EC, ya, vamos a indicarlo eso. Ya, voy a indicarlo con otra marca, ya, voy a poner acá palito y palito. DE igual a EC, o sea, hay un triángulo isósceles. DE igual a triángulo isósceles. También dice que EC igual a CF, o sea, acá también debe ser palito, ¿no? Y luego CF igual a FG, o sea, acá también debe ser palito. Ahí está. O sea, tenemos ahí DEC un triángulo isósceles, SF otro triángulo isósceles y CFG otro triángulo isósceles. Tenemos 3 triángulos isósceles en realidad, ¿ya? 3 triángulos isósceles, ya, ahí está mejor. Listo. Ahora, entonces podemos empezar, si quieres, poniendo aquí, mira, a ver. Como el triángulo CFG es isósceles, entonces este angulito de acá, ¿no? Ojo, la base de este triángulo isósceles es CG. Por lo tanto, este angulito de acá debe ser alfa, ¿no? Los ángulos en la base deben ser iguales. Ahora, este angulito de acá sería ángulo externo del triángulo CFG, ¿no? O sea, sería 2 alfa, ¿no? La suma de 2 ángulos internos me da un ángulo externo, no adyacente, sería acá 2 alfa. Ya, vamos a poner aquí 2 alfa. Ya está, ya. 2 alfa. Y como el triángulo SF es isósceles y la base en este caso es EF, el otro ángulo en la base también debe ser 2 alfa. Este debe ser 2 alfa. Ya, 2 alfa. Ya, vamos a poner más claro esto. Sería acá 2 alfa. Listo. Ahora, como el triángulo DCE es isósceles, este angulito del ángulo D más este angulito de acá deben ser iguales, ¿no? Y como aquí mide 2 alfa el ángulo exterior, y sabemos que la suma de 2 ángulos internos sabemos que un ángulo externo debe ser la suma de 2 ángulos internos no adyacente al ángulo externo. Quiere decir entonces que este angulito debe ser alfa y el de acá debe ser alfa, ¿no? Porque alfa más alfa me tiene que dar el ángulo externo 2 alfa. Listo. Ya, ahora puedo hallar este angulito que está aquí. Este angulito que está aquí. El ángulo ACD. Mira. Primero, hallas este angulito. El ángulo A. Esta parte de aquí. Ese angulito, ¿no? Sabemos que es ángulo llano. 140. Para que dé 180, ese angulito debe ser 40 grados. Este debe ser 40 grados. ¿Ya? Y acá tengo 2 ángulos internos. Y este angulito que está aquí es el ángulo externo. Entonces la suma de 2 ángulos internos me da un ángulo externo. Entonces obligatoriamente tiene que ser 40 más 20,
60 grados. Ya está, ya. Listo. Ya, y en el triángulo ACG, la suma de dos ángulos internos me debe dar un externo. Entonces, en el triángulo, ponemos acá, ¿no? En el triángulo CDG o DCG, ya, el ángulo ACA, DCA, ya, DCA es, ya, es ángulo externo del triángulo, ¿no? De ese triángulo. Ya por aquí pone, pues ya estamos en ese ángulo, ¿no? Entonces puedes plantear, ¿no? Entonces se cumple lo siguiente: 60 grados debe ser igual a alfa más alfa. ¿Ya? O sea, 60 grados debe ser igual a 2 alfa, y por lo tanto alfa es 30 grados. Y esa es la respuesta. Ya, alfa igual 30 grados, y me piden hallar alfa. Bueno, jóvenes, espero que hayan comprendido la clase. Me despido hasta una nueva oportunidad. Gracias, saludos.